Hola, acá estamos de nuevo en la segunda parte, perdón, el segundo capítulo de nuestra serie que esperamos se extienda hasta que tengamos que votar la nueva constitución. Los csb.cl, ya saben, las iniciales las ponemos nosotros, las palabras las completa usted. En esta ocasión vamos a empezar con una pequeña introducción a la educación cívica. Esperemos que sea en forma entretenida, lúdica, informal. ¿Ya? Esto no es una academia de formación, son principios básicos que rigen y que deberíamos exigir que se plasmen en este nuevo proyecto, en este nuevo intento de. ¿Qué es un principio? Un principio, como decía, es, según la Real Academia de la Lengua, es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. ¿Ya? Como les decía en el capítulo anterior, la Constitución es fundamentalmente una declaración de principios. No es un conjunto de leyes. Es una declaración de principios sobre las cuales tiene que respetar cada una de las leyes, reglamentos, decretos que se dicten en este país por las entidades correspondientes o por las instituciones correspondientes. Entonces, estos principios constitucionales funcionan como directrices esenciales de todo el sistema de orden sociopolítico de una nación y tienen fuerza vinculante, es decir, obligan a. Por lo tanto, cada una de las leyes, reglamentos y normas que se redactan en una determinada sociedad, en este caso la nuestra, tienen que contener o respetar estos principios garantes del pacto social entre los ciudadanos y el Estado. ¿Ya? Entonces la ley no se puede saltar o pasar sobre los principios constitucionales. Vamos desgranando el choclo. El marco grande, ¿ya? La Constitución, luego las leyes. Hay diferentes tipos de leyes que ya los vamos a ver en detalle, ¿ya? Pero ejemplos de principios constitucionales. La sujeción a la ley, ¿ya? Es la que expresa que el orden social está sometido a las leyes y no a las personas independientemente de su autoridad. Es decir, ninguna autoridad, ninguna institución, ningún gobierno, ¿ya? Puede pasar por sobre la ley y por sobre los derechos de los ciudadanos. Otro principio es la limitación del poder. ¿Vale? Es el que pone límites al Estado. El Estado no puede hacer nada que no esté expresamente indicado en la ley. ¿Ya? La división de los poderes del Estado. Otro principio. ¿Ya? Que normalmente en los sistemas democráticos significa tener un poder ejecutivo ejercido por el cargo de presidente, un poder legislativo, que es el que hace las leyes, y un poder judicial, que es el que aplica las leyes. Un comentario aquí: cuando usted dice que la ley no funciona o que la justicia es como las pelotas, no necesariamente es culpa del juez, porque el juez no creó la ley, el juez la aplica. Por eso es tan importante elegir a nuestros legisladores, ya sea diputados o senadores, porque ellos son los que hacen la ley. El juez, el sistema de justicia, tiene que aplicar la ley. El juez no inventa las leyes. Es cierto que tienen a cierto grado de interpretación, pero él no inventa las leyes. Las leyes se las dio el Congreso, los legisladores. Otro principio es la seguridad jurídica. Eso significa, ya, que las leyes son, hay claridad respecto del a quiénes les afecta, cómo les afecta, en los plazos y tiempos, ya,
que están fijados por esa ley y que no cualquiera puede venir a cambiar esa normativa. Otro principio es la igualdad ante la ley. ¿Ya? La igualdad ante la ley no aplica solamente para los derechos, porque ahora se estila que todos tienen derechos nomás, obligaciones y deberes no tiene nadie. Todos reclaman sus derechos, pero a la hora de las obligaciones, haciéndose los hueones, o sea, practicando el deporte nacional. Pero no, señores. La igualdad ante la ley significa también reconocer que tenemos derechos y que tenemos obligaciones. ¿Ya? Todos tenemos que ser tratados iguales ante la ley. Aunque se da el caso, por ejemplo, el nivel de ingreso. El nivel de ingreso en este país hace la desigualdad ante la ley. Porque si usted tiene dinero, va a tener los mecanismos, los recursos, las conexiones para defenderse bien. Si usted no tiene dinero, no va a poder ejercer su derecho y probablemente las probabilidades de ser condenado son inversamente proporcionales a su nivel de ingreso. Otro principio constitucional que tiene que estar consagrado es la libertad de conciencia, es decir, cada uno es dueño de creer lo que quiera, de alabar a quien quiera. ¿Ya? No puede el Estado ni ninguna institución imponer su creencia al otro. Comentario respecto a esto. Nosotros somos partidarios de eliminar la clase de religión del sistema educacional público laico chileno. Ya van a saltar algunos antirreligiosos, ateos y hijos del demonio. Pero no, señores, nada más lejos de eso. Nosotros reconocemos la libertad de que grupos religiosos tengan sus colegios, congregaciones tengan sus colegios, y ahí que practiquen, profundicen su fe, pero no en los colegios públicos, laicos del Estado, que esto sea una obligación. ¿Por qué mejor no reemplazan esa hora de religión por educación cívica? Para tener ciudadanos más informados, más críticos, no más destructivos, más críticos, o sea, con pensamiento crítico, ¿ya? Para tratar de mejorar esta sociedad. Las congregaciones, grupos religiosos, pueden perfectamente tener sus colegios. Y ahí practicarán su religión. Las familias, cuando optan, son parte de una creencia, de una cosmovisión, tienen todo el derecho a ejercerla y practicarla. Pero eso es una cosa de familia. ¿Ah? Es de fe y de grupo familiar. No puede el Estado imponerle a los demás una cantidad de horas de X religión, ¿ya? Porque eso no corresponde. La fe, la religión es personal, es luego de familia, pero no puede el Estado estar obligando, ¿ya?, a tener una conciencia, una formación religiosa. Es cierto, me dirán ustedes que, pero si es opcional, los papás pueden sacarlos. No, señores, no es tan así. Porque ¿qué es la excusa de los colegios? Es que no tenemos quien vea a los niños en ese lapso. Es que le vamos a poner una nota en castellano. Es que le vamos a poner una nota en historia.
Váyanse a la mierda. Cada asignatura con lo que le corresponde. Si usted insiste en tener religión, que sea como taller, o sea, voluntario. De ahí tengan todas las horas de la religión que sea. Es muy respetable, eso sí. Aquí no somos antirreligiosos, pero creemos en la libertad de conciencia, ¿ya? Y que el Estado no puede gastar sus recursos en imponer una visión, sea cual sea. Aquí no somos ni católicos, ni adventistas, ni presbiterianos, ni ortodoxos, ¿ya? Libertad de conciencia, tan sencillo como eso. Siguiente, otro ejemplo de principio constitucional, la libertad de expresión. ¿Cierto? Cada persona tiene derecho a expresar lo que piensa, lo que cree, su visión de vida, siempre y cuando no calumnie, injurie a otra persona. Hay ciertos casos en que autoridades, congresistas incluso, más que nada los diputados, bien sueltos de lengua, llegan y hablan culpando a autoridades. Escuché por ahí algunos acusados de narcotráfico, de blanqueamiento de dinero. Y esas acusaciones no llegan a algún lado. El supuesto culpable no es investigado, no es condenado. Ya, eso pasó de ser libertad de expresión del señor diputado o de la autoridad correspondiente o de esta gente que tiene acceso a los medios de comunicación masivos, a ser una difamación e injuria. Ahora, si el que fue acusado efectivamente es condenado, obviamente no podría ser una difamación ni injuria. Solamente es una verdad. Es que en este país es raro. Hay situaciones en que usted al ladrón, aunque haya sido condenado por ladrón, no le puede decir ladrón, aunque la justicia ya lo condenó y lo consideran como difamación e injuria. Pero no, si usted fue condenado. Ejemplo, hay algunos diputados. Pare de contar. Hasta ahí. Otro principio es la libertad de movimiento. O sea, cada uno es libre de desplazarse por cualquier vía pública del territorio nacional. ¿Cierto? Eso era válido hasta que llegó la pandemia y Piñera, colgándose de un decreto sanitario, restringió la libertad de movimiento, la libertad de expresión, porque llamó a los canales que tenían que decir una sola cosa e imponer la vacuna como fuera, la libertad de conciencia, porque presionó a todos para que tenían que vacunarse, a un chantaje emocional, que el que no se vacunaba era culpable de... Un weón, un médico llegó a decir que la gente que no se vacunaba era un arma biológica. Hay que ser un CSM para eso. Bien, concha su madre. Eso. Esos son algunos principios constitucionales. Hay otros más, muchísimos más, por supuesto. Pero eso es el marco que tiene que tener la Constitución. Y sobre ese marco es el que o sea, dentro de ese marco es donde se tienen que ajustar y acomodar todas y cada una de las leyes y las actuaciones de los funcionarios, de las instituciones del país. Recuerden visitar nuestro canal, ver el video completo, suscríbanse, denle me gusta, compartan. Me gusta es gratis, suscribirse es gratis, por favor. Compartan y difundan. ¿Ya?
Vamos a seguir entonces con lo que estamos viendo, las leyes. El Código Civil en su artículo número 1 dispone que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ya. ¿Qué es lo importante aquí? Que la ley es una declaración que manda, permite o prohíbe. O sea, teóricamente, todo lo que no está escrito, ¿ya? Todo lo que no está prohibido, está permitido. Teóricamente. ¿Ya? Dice, es la voluntad soberana. ¿Ya? ¿Por qué dice que es la voluntad soberana? Porque los que legislan, o sea, los diputados, senadores, y en algunos casos en que el presidente tiene iniciativa, fue elegido por la ciudadanía. Por eso dice que es la expresión de la voluntad soberana manifestada en la forma prescrita por la Constitución, o sea, en la elección de legisladores. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Aquí vamos a hacer algunas aclaraciones. La gente tiende a confundir Estado, gobierno, nación. Y no son la misma cosa. El Estado es una unidad territorial. Eso esencialmente. Que la habitan personas hasta de distinto idioma, de distinta raza, pero es una unidad territorial. ¿Ya? Dentro de esa unidad territorial, todos somos Estado. Todos, absolutamente todos. Desde el más austral, Puerto William, hasta el extremo norte, Arica, desde la isla de Pascua, ya hasta el arriero que sube con su ganado en las veranadas a la cordillera, es integrante y parte del Estado. Y tiene los beneficios, los derechos y las obligaciones del Estado. ¿Ya? Nosotros, cada uno de los que vive en Chile, somos habitantes del Estado de Chile. ¿Qué es el gobierno? El Estado es permanente. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es el grupo de individuos, ya, que periódicamente elegimos para administrar el Estado. O sea, el gobierno es esencialmente transitorio, porque tienen un periodo terminado, son electos por ese periodo. En el caso chileno, el presidente elegido por 4 años, senadores por 8, reelecciones eternas, bueno, ahora se limitó un poco, diputados por 4. ¿Ya? Entonces, el gobierno no es el Estado. El gobierno es un grupo de individuos que administran el Estado. ¿Ya? En las cuentas públicas, los administran los ingresos que se generan por los diferentes tipos de impuestos. ¿Ya? Pero nosotros, los ciudadanos, financiamos al Estado. El Estado nos impone tributos, por ejemplo. Pero quien redistribuye esos tributos no es el Estado. Desgraciadamente es el gobierno. Ese es un gran problema. Es el gobierno de turno, gente que está de paso, los que redistribuyen los ingresos que pagamos todos. Usted cada vez que compra un pan, cada vez que va a la peluquería y le dan su boleta como corresponde, cada vez que va a la feria y le dan su boleta, está pagando impuestos, está financiando al Estado. ¿Qué decir de los automovilistas con el impuesto específico? Ustedes financian al Estado, pero es el gobierno, este grupo de individuos que se elige periódicamente, el que va a redistribuir, el que va a decir qué va a hacer con su plata.
He ahí el problema. ¿Cómo ya seleccionamos mejor a nuestros gobiernos y dejamos de estar votando no por el mejor, sino por el menos malo? Eso ha sido desde que llegó la pseudo-democracia a este país. Esta democracia nació corrupta porque el primer presidente después de fue el más grande golpista antes de la dictadura. El más grande golpista antes de la dictadura logró su sueño y llegó a ser presidente. Esta democracia nació corrupta. Entonces vimos que era el Estado, que era el gobierno, y ahora vemos qué es la nación. La nación es digamos, una masa, una sociedad, un conjunto de personas que tienen cosas en común. Tienen, por ejemplo, una lengua común, una cosmovisión común, ¿ya? En algunos casos un territorio común. Para el caso chileno, claramente el pueblo mapuche es una nación. Les guste o no les guste, es una nación. ¿Por qué? Porque ellos tienen su idioma, tienen su cosmovisión, o sea, su religión. Ellos tenían una zona específica que ocupaban dentro del territorio. Ellos tienen su propia forma de organizar la sociedad, con su forma de administrar la justicia, la distribución de tierras. Eso es una nación. ¿Está dentro del Estado de Chile? Está dentro del Estado de Chile. Pero es una nación. Si se va a considerar o no la plurinacionalidad en el nuevo texto constitucional, no sé, yo no sabría decir, no tengo una opinión respecto a, pero que el pueblo mapuche es una nación, es una nación. Y eso no se puede desconocer. No es que me guste o no me guste, es una nación, dentro de un Estado. Entonces, sigamos. Hay diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, las leyes interpretativas de la Constitución precisan el sentido o alcance de un precepto o una expresión de la Constitución política de la República. Como decíamos, la Constitución tiene principios, pero hay leyes que la interpretan, o sea, dice, el legislador quiso decir tal cosa. Y así vamos a hacer, en base a eso, vamos a dictar la ley. Existen las leyes orgánicas constitucionales, que son las normas complementarias de la Constitución relativas a ciertas materias expresamente previstas en el texto constitucional. O sea, cuando se redacta la Constitución dice, este principio va a ser detallado y aclarado por una ley orgánica constitucional. O sea, está estipulado ya en la Constitución que esa materia, sobre ese principio, va a ser explicado, aterrizado, ya llevado a la realidad por una ley orgánica constitucional. En tercer lugar, las leyes de quórum calificado que tratan sobre materias señaladas en la Constitución. También, por ejemplo, los cambios en la Constitución tienen un quórum determinado, cierta proporción, ¿no? Hay distintos tipos. Mayoría simple, 2/3, 4/7, ¿ya? De acuerdo a la ley es el quórum que se requiere para modificar o para dictar, para aprobar una ley. Y en cuarto lugar tenemos las leyes ordinarias o comunes que regulan el resto de aspectos de la vida social. Por ejemplo, las leyes que regulan, están de moda ahora la obtención de la licencia de conducir,
los permisos que se requieren para, los requisitos que se requieren para eso, ya. Cosas, digamos, de la vida diaria que no afectan mayormente, no van a afectar sus derechos. Pero debajo de esto, de toda la ley, hay algo que poco se ve y que es cómo se aterriza la ley en las personas, en el diario vivir. Porque teníamos en la Constitución un principio, en la ley teníamos un marco general más detallado de ese principio, pero finalmente tenemos algo que se llama reglamento, que normalmente lo dictan autoridades administrativas, ni siquiera legisladores, autoridades administrativas. Por ejemplo, el director del Servicio de Impuestos Internos dictará los reglamentos que para hacer aplicable a nivel administrativo las leyes que tienen que ver con impuestos. Lo mismo con minería, ¿cierto? Y finalmente a veces pasa que los directores de estas unidades administrativas de impuestos internos, de la superintendencia de salud, ya se arrancan con los tarros, ya. Por ejemplo, los perdonazos de impuestos no los hizo el Parlamento, no los hizo el gobierno, los hizo el director del Servicio de Impuestos Internos. 103 millones de dólares perdonados, pero la señora que tiene el kiosquito no le perdonan ni wea. Ahí raja tabla con ella. Entonces, otra cosa que hay que eliminar es el zarismo de estos organismos. Estos tipos se transforman en especie de zares de... Y no puede ser tampoco. Hay que eliminar esa cosa. Sigamos. Después de la ley existen otros documentos legales. Por ejemplo, los decretos con fuerza de ley. ¿Ya? ¿Qué son los decretos con fuerza de ley? Son cuerpos normativos que emanan del presidente de la República y que recaen sobre materias legales, ya, en virtud de una delegación de facultades del Parlamento, o bien para fijar el texto refundido y coordinado de las leyes. Me explico. Los decretos con fuerza de ley es cuando el presidente el Parlamento le dice al presidente: oiga, presidente, usted aclare legisle sobre este tema. ¿Ya? La facultad se la dio el Congreso para que el presidente dictara decretos con la fuerza de ley, perdón, y también es cuando hay diferentes leyes referidas a un mismo tema, ya el presidente puede dictar un decreto y junta todas esas leyes, digamos que las une, hace una unidad, un paquete consistente, coherente, ya, para simplificar, entiendo, y para unificar criterios en ese sentido. Luego vienen los decretos leyes, que se entiende generalmente por una forma con rango de ley, o sobre materias propias de la ley, dictadas por un gobierno de facto, en periodos de anormalidad constitucional, sin que ellos intervenga el poder legislativo. ¿Qué significa eso? Dictados durante la dictadura o en periodos de crisis post-revolución social, ya toma de poder por la fuerza. El más reciente, obviamente, la dictadura de Pinochet. Ya, y si no me equivoco, las AFP tienen su origen en un decreto ley. Claro. Como no había Congreso, 4 pelagatos, empresarios vinculados al gobierno, de facto, vieron la forma de juntar capital, enriquecerse y dictaron este decreto. Que pasados, ¿cuántos años ya? 40 y tanto, sigue
vivito y coleando, a pesar de 30 años de supuesta democracia, pero que todos se han hecho los CSM ya para no hacerle cambios. Es más, en vez de mejorar, lo han empeorado. Ni siquiera en la época de Pinochet, cuando se promulgó, era tan miserable como ahora. Pero es lo que hay. Otra forma de ley, ¿ya?, son los tratados internacionales, porque constituyen acuerdos formales suscritos por los estados, siendo jurídicamente vinculantes de acuerdo al derecho internacional. Y aquí me voy a explayar un poco. Los tratados internacionales, ya sean de cualquier tipo, de derechos humanos, del trabajo, de cooperación, tratados comerciales, ¿ya?, son negociados, ¿ya?, por los gobiernos de turno. Es una facultad que tiene en esta Constitución el presidente de la República. Él nombra a sus expertos técnicos, ya, como digamos la parte jurídica, legal, ya, sus especialistas para negociar este tratado. Los somete a la aprobación del Congreso y se aprueban. Entonces, ¿qué tenemos? Que los tratados son aprobados fundamentalmente por los gobiernos. Es decir, este grupo, como les explicaba antes, este grupo de individuos, este grupo de hueones que elegimos en forma temporal, nos meten en una camisa de fuerza, ¿ya?, a todos, al Estado. Un gobierno mete en una camisa de fuerza al Estado por normalmente el resto de la existencia. ¿Qué proponemos nosotros? Que los tratados obviamente se sigan negociando, armando por expertos de distinta naturaleza, pero cuando ya estén acordados sean sometidos a la votación popular, o sea, sometidos a plebiscito. ¿Por qué? Porque esa va a ser la única manera de que ese tratado en realidad represente al Estado. Mientras eso no sea así, simplemente va a representar a un grupo de hueones, a un gobierno de turno, con intereses particulares. Y sin ir más lejos, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el TTP-11. Un tratado que el gobierno de Boris nunca tuvo en su programa, pero llegado el momento, se bajó los pantalones y cedió ante la presión de los empresarios y el Congreso. Gran decepción, señor Boris. Yo que voté por usted incluso, esperando que eso no pasara. Porque ese tratado es entregarle la soberanía a corporaciones internacionales. Ni siquiera estados, no, corporaciones y grupos empresariales internacionales. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que todos y cada uno de los tratados, de cualquier naturaleza que sean sometidos a plebiscito para que sea el Estado, o sea, todos los que aprobemos o rechacemos. Para la gente sepa los beneficios que va a tener, pero también los costos que va a traer la adherencia o la suscripción de ese tratado. No que ahora te lleguen y te lo impongan. Porque hay cosas peligrosas, como el uso de los transgénicos, que finalmente van a acabar con la pérdida de la semilla autóctona. Usted dice, pero se obtiene mejor rendimiento. Sí, pero al año siguiente, si usted no compra el transgénico, no va a poder sembrar. Entonces lo van a controlar a través de la generación de este transgénico. Los remedios y un montón de cosas
Entonces era una entrega de soberanía a grupos económicos internacionales que no correspondía, no corresponde y creo que nunca va a corresponder. Sigamos. Existe algo, aparte de estos decretos, también llamado Decreto Supremo. ¿Ya? El Decreto Supremo es un mandato escrito emitido por la autoridad administrativa en ejercicio de sus atribuciones. ¿Ya? Toma el nombre de Decreto Supremo cuando emana del presidente de la República a través de un Ministerio de Estado y con la firma del respectivo ministro. ¿Ya? O sea, el Decreto Supremo no pasa por el Congreso. Obviamente tienen que ser, como decíamos, tienen que estar dentro del marco constitucional. Pero esto normalmente se refieren a temas muy específicos. O sea, no son, generalmente son por áreas económicas, productivas, que se hacen este tipo de decretos. Acá al final, a la colita, le voy a poner un videito cortito donde va explicado con detalle, ya en forma gráfica, todo lo que hemos hablado en esta oportunidad. Así que ya lo saben, los CSM dando el segundo paso en el segundo escalón. Ya esperamos su apoyo, su suscripción, su comentario, denle me gusta, compartan y nos estaremos viendo creo que la próxima semana, donde hablaremos un tema creo que es importante: el fin del nepotismo. El nepotismo es el cáncer de la democracia. Es una lacra que hay que exterminar y hay que hacerlo a rango constitucional, o si no nos vamos a ir para allá mismo. Nos vemos, disfruten.